Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Les damos la bienvenida a nuestra experiencia de palabra y adoración. Les damos las gracias por aceptar nuestra invitación de estar en mi casa y de permitirme llegar a sus hogares. En esta mañana tenemos que decirles que sabemos que muchas congregaciones en Puerto Rico han aceptado las recomendaciones de nuestro gobierno para reunirse físicamente, presencialmente, en sus templos a partir del próximo domingo. Más, sin embargo, nosotros en Nazareno Vida Abundante, la Junta de Oficiales y esta su pastora Ibeliz Valentín, hemos decidido permanecer unas semanas más transmitiendo de esta manera. A fines de junio le daremos los detalles de cómo vamos a transicionar paulatinamente a las reuniones presenciales. Lo que haremos primeramente será transmitir desde la iglesia con un número reducido de hermanos y hermanas que nos ayudarán a hacer posible este culto, este servicio, esta experiencia de encuentro con la palabra a través de la predicación y de la adoración en la música. Así que esperen nuestras instrucciones o recomendaciones y estaremos poco a poco retornando a la normalidad en la medida que podamos asegurarles a ustedes un espacio que garantice no solo su salud física, sino que también garantice su tranquilidad y su paz emocional. Así que hermanos y hermanas, contentos, contentas, felices de estar aquí una vez más, dispongamos nuestros corazones para que la palabra del Señor hable poderosamente a nuestra vida. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. Y despreciarás como cosas impuras tus imágenes de plata y tus ídolos recubiertos de oro. Los rechazarás como algo impuro y los considerarás como basura. A ti también te decían: pórtate bien, que papá Dios te está mirando desde el cielo. Qué miedo, ¿verdad? Le cogíamos a esa figura invisible, pero omnipresente, cuya mirada era más como la de un supremo vigilante, castigador, porque tal vez lo que nos debían haber dicho era algo así como: confía en papá Dios, que Él siempre estará contigo. Otro dicho que recuerdo era: Dios castiga sin vara y sin fuete. Qué terrible, ¿verdad? También recuerdo algo un poco jocoso que acostumbraba a decir el evangelista Gille Ávila. Gille decía que cuando una persona se excede en la velocidad límite en la carretera, hasta el espíritu se baja del carro. Otra cosa que recuerdo es ese concepto de tener que buscar la voluntad de Dios, como quien busca un solo camino, una sola posibilidad. Y si no es esa, y si no entramos por ahí, nos va a pasar todo lo malo. Eso te pasa por no hacer la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios para nuestra vida termina siendo lo que la gente quiere o lo que la gente cree que es lo mejor para nosotros. A veces esa voluntad hasta está muy lejos de ser la voluntad de Dios, pero con esos argumentos nos controlan y van configurando una idea de Dios en nuestra mente. Y la verdad es que estos dichos lo que buscan o lo que buscaban era crear, ¿verdad? Desarrollar en nuestra imaginación, en la imaginación de los niños, una figura de disciplina para todo el tiempo, aún donde y cuando nuestros padres y nuestras madres no pudieran estar. No les estoy diciendo con esto que hubiese ninguna mala intención detrás de ello. Y no pensamos que con eso vamos destruyendo, o mejor dicho, vamos construyendo una imagen de Dios en la mente y en el corazón del ser humano. Pero, ¿de qué Dios? ¿Qué clase de Dios estamos proyectando o estamos desarrollando y construyendo en la mente de la gente? Pues yo pienso que hemos proyectado al Dios
que en muchas ocasiones a nosotros nos hace falta como madres, como padres, como líderes religiosos, para que asuste a nuestros hijos o nuestros feligreses para que se mantengan por el camino haciendo lo que yo quiero. Y usted me podrá decir, no, pastora, no, mire, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted va a decir eso? Eso es para que ellos se porten bien, para que de alguna manera los podamos ayudar a no caer, a vencer la tentación, porque nosotros no podemos estar con ellos todo el tiempo. El problema está en que ese no es el modelo de paternidad, ni de maternidad, ni de acompañamiento de Dios. El asunto es que el texto bíblico nos narra que Dios está con nosotros todo el tiempo. Papá Dios nos está mirando, sí te está mirando, pero no para abandonarnos cuando viramos a la izquierda o a la derecha, sino para darnos una palmadita en el hombro y decirnos, hey, Carmen, María, Rafa, Tati, hey Vilma, hey Carlos, este es el camino que debes seguir. Voy a hacer una comparación a lo mejor un poco graciosa, ¿no? Pero pudiera ser como compararlo con un GPS o con Google Maps. Si usted pone o usted ha puesto alguna vez Google Maps o un GPS para llegar a algún lugar, usted se da cuenta, usted se tiene que haber dado cuenta que cuando usted coge la dirección equivocada, la salida o la ruta equivocada, se vuelve como loco. Y empieza a decir en español recalculando. Y en lugar de abortar el viaje o desconectarse, el GPS comienza a buscar nuevas rutas, basadas precisamente en el lugar en el que te encuentras ahora. Dios nos ayuda a recalcular. Mire qué término más particular, más chévere, más increíble para describir lo que hace Dios con nosotros cuando cogemos el camino equivocado, la ruta equivocada, la salida equivocada. Nos prepara una nueva ruta. Dios no te deja solo o sola. Dios no se baja del carro porque te hayas equivocado en la vida. Dios no se baja de tu carro porque te hayas equivocado de ruta. Dios no se baja del carro porque vayas a alta velocidad. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Estas personas a quienes Dios les dice esto en el contexto bíblico, habían cogido todas las rutas equivocadas. Se habían ido a Egipto en lugar de quedarse esperando confiados. Y nuestra reflexión de la semana pasada nos permitió precisamente darnos cuenta de que esas decisiones equivocadas, de buscar consejo equivocado, de hacer alianzas equivocadas sin considerar la voz de Dios, los había llevado al cautiverio, los había conducido a una situación tan extrema por culpa de ese sentido de autosuficiencia que les tomó demasiado tiempo reconocer que Yahvé era su única opción, que Yahvé era su única ruta para la salvación, que era en Yahvé que estaba su solución y su auxilio. Por eso los versos 18 y 19 dicen que el Señor estaba ansioso, que anhelaba con ansias mostrarles su amor, que espera que clamen, que griten pidiendo ayuda para que inmediatamente nos escuche, venga a socorrernos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tomado la ruta equivocada? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado conduciendo por el camino de la vida? Pienso que la sensación más terrible que puede tener un ser humano es de sentir
que un error le haya llevado al abandono de Dios. Sentirse vacío, sentirse sin Dios, abandonado de Dios debe ser la sensación más horrible que pueda tener un ser humano. Y es interesante porque por fracciones de segundos o de minutos Jesús se sintió así. Es interesante porque para Jesús debió haber sido aún peor que para nosotros. Jesús había elegido el camino correcto y aún así, una voz dentro de sí, una voz desde su humanidad, le hizo sentir abandonado de Dios. Por eso, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46, nos dice que Jesús exclamó como el salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmista en el Salmo 22 decía: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esa voz que en muchas ocasiones nos hace sentir abandonados de Dios en el camino, es la voz del dolor físico, es la voz del fracaso de nuestros proyectos, es la voz del sufrimiento emocional. Esa voz atacó hasta el mismo Jesús. Y no quiero que confundas esto que estoy diciendo con la voz de los demonios. Estoy hablando de lo que nace de tu propia humanidad. Estoy hablando de nuestras voces críticas interiores. Eso es un concepto en psicología que nos previene sobre los pensamientos irracionales que atacan nuestra autoestima y cómo actuamos en respuesta a lo que pensamos de nosotros mismos. O sea, esas voces que te dicen: tú no sirves para nada, tú no tienes futuro, tú eres un desastre, nadie te quiere, no lo vas a lograr. Y esas voces críticas interiores también nos atacan buscando en el baúl de nuestra niñez o de nuestras tradiciones religiosas para decirnos que Dios se bajó del carro. Que Dios se bajó del carro cuando cogimos la ruta equivocada o que Dios nos está mirando para castigarnos. Sin embargo, lo que nos decía o nos dice Isaías es que Dios nos está mirando. Sí, te está mirando, me está mirando para mostrarnos su amor. Para mostrarnos su amor cuando le pidamos ayuda. Lo que nos dice es que Dios nos está acompañando, no para abandonarnos, no para dejarnos cuando nos equivoquemos de ruta, sino para recalcular la ruta para nosotros y decirnos: por ahí es el camino, vayan por ahí. Jesús tuvo un momento de duda, Jesús se sintió solo, abandonado. Y no tenía nada que ver con haberlo hecho mal. Tenía que ver con su propio dolor. Tenía que ver con esa voz interior personal que le decía: eres un fracaso. Dios te enredó en esto y después te dejó. Pero sabemos que Jesús conocía muy bien los textos de Isaías y también sabemos que conocía mejor al Padre, porque como él mismo dijo, el Padre y él uno son. Y pudo superar ese instante contestándole a su propia voz interior y clamándole al Padre y diciendo: Padre, en tus manos me encomiendo. En las manos de Dios nos encomendamos. En las manos de Dios estamos seguras y seguros que Él nos guiará, que nos enrumbará, que rediseñará una ruta para cuando estemos perdidos o nos hayamos equivocado. Entonces, si te desvías a la izquierda o si te desvías a la derecha, oirás su voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí.
Esto es una invitación a caminar sin miedo, a emprender proyectos en la vida, a tomar decisiones con la certeza que Dios está contigo. Solo una cosa debes procurar: tener tu corazón y tus oídos prestos para identificar y escuchar su voz. Por eso el profeta continúa diciendo que una vez tú escuches esa voz que te va dibujando esa nueva ruta, vas a despreciar a todos los ídolos y los considerarás como basura. La verdadera voz de Dios, no las voces críticas interiores que te dicen que tú eres un desastre, un fracaso, que no haces nada bueno. La verdadera voz de Dios promueve un vínculo de fidelidad con el Señor, nos enrumba, nos mueve a seguirle. Mire, al GPS hay que callarlo, porque cuando cogemos la ruta equivocada se desespera, recalculando, preparando la nueva ruta. Si eso lo hace un artefacto electrónico, yo no me quiero imaginar cuánto más no hará Dios para diseñarnos un plan y compartirlo contigo y caminarlo contigo para asegurarse que estás protegido, que estás acompañado, que estás cuidado en todos tus caminos. Yo tampoco sé cuál es la decisión que tú tienes que tomar hoy. Y no sé cuáles son las voces interiores que tienes que acallar. Pero es importante que aproveches esta palabra para reflexionar sobre las voces que te hablan de Dios y de cómo Dios se relaciona contigo. A través de mi vida a mí me ha hecho muy bien desde que descubrí este texto. Me ha hecho mucho bien. Y no para hacer lo que me da la gana porque Dios siempre está conmigo. No. Me ha hecho bien para entender el carácter de Dios. Me ha hecho bien para conocer su amor. Me ha hecho bien para conocer su paciencia. Me ha hecho bien para conocer sus cuidados. Me ha hecho bien para que en esos momentos de encrucijadas, de situaciones difíciles, para que cuando cometo errores que pudieran tornarse graves, les repita a mi mente y a mi corazón este verso vez tras vez, hora tras hora, día tras día, hasta que escuche su voz y pueda identificar ese camino que Dios ha dibujado para mí. Hoy te dice el Señor: mis ojos están puestos en ti. Te daré instrucciones. Te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. Desde el momento cuando
Oremos al Señor. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia y por siempre hablarnos tan claro a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y por tener tus ojos fijos en nosotros para socorrernos, para aconsejarnos y guiarnos por el mejor camino que tienes para con nosotros, para darnos un futuro lleno de esperanza. Gracias por mostrarnos el camino que debemos seguir. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, que aun cuando tomamos otros caminos, tú siempre estás dispuesto a ayudarnos y a corregir nuestro rumbo, para bendecirnos y para hacernos prosperar. Gracias porque inclusive dentro de nuestras circunstancias, tú abres caminos donde nosotros no pensábamos que podía haber uno y nos das esperanza de un nuevo mañana. Bendice nuestra vida, bendice a tus hijos y ayuda a levantar a Puerto Rico. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Cántalo conmigo. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme, Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre todos y cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Queden en paz, sirvan al Señor. Y reunimos nuestros niños hoy a las 4 de la tarde por estos mismos medios para
Kids Church. Hemos preparado algo muy especial para ellos y queremos que ellos también tengan la oportunidad de continuar siendo iglesia, que tengan también sus actividades especiales, así que los esperamos a las 4 de la tarde en Kids Church.